aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella. Dice, bienvenidos, hoy continuamos en nuestros primeros pasos con Jesús. Hoy te invitamos para que pongas tu mirada solo en Jesús. Y quiero hacer una aclaración aquí. Qué importante que cuando usted decide dar su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados y empieza una vida nueva en el Señor, cree en el Señor Jesucristo, empieza una vida nueva, eres salvo, empiezas a crecer en tu fe. Pero es muy importante, que ponga su mirada exclusivamente en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Continuemos. Así que somos Río de Avivamiento Asamblea de Dios y sus pastores Fred y Irene Clavijo. Nos alegramos que estén en la clase número 4. La idea y que les propongo siempre en la lámina número 2 es que podamos aprender un versículo cada semana. Así que no sé si alguien aprendió un versículo en esta semana pasada, lo puede publicar en los comentarios o enviarlo en el botoncito de este me aprendí esta semana. Y el versículo que les propongo esta semana es el siguiente: soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Es un texto que nos invita a soportarnos con paciencia y cuanto más en estos tiempos de cuarentena, a perdonarnos unos a otros y entender que como Cristo me perdonó, así también yo puedo también perdonar a mi prójimo, aún a aquellos que me han hecho daño, como Jesús dijo acerca de sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estudiaremos nuestra lección número 4. Avanzamos, por favor. Muy bien. Y el tema de hoy es la iglesia. Sigo recordando como en esta tarea de enseñanza, primer clase que es la salvación, segunda clase sobre la Biblia, tercera clase la oración, cuarta clase hoy la iglesia. Queremos hablar un poquito acerca de la iglesia. Cualquier pregunta, duda, inquietud, usted nos la puede dejar en los comentarios, que tal vez me va a ayudar acá mi hijo que está en comunicaciones, si hay una pregunta que amerite en el momento, y si no también responderemos en el comentario por el interno. Pero queremos que usted pueda expresar su pregunta. La iglesia, vamos a ver qué es la iglesia, la definición de la iglesia. Y lo primero que tenemos que aprender en esta preciosa noche es que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, siendo redimidos por su sangre. Y ahí tenemos un texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 7. Y tengamos en cuenta lo que estoy diciendo. La iglesia es la comunidad de creyentes que han recibido al Señor Jesucristo. Entonces estamos esperando el texto en Efesios 1:7 y quiero recordar, porque tenemos un mal pensamiento a veces. Pensamos que la iglesia son las 4 paredes y ya me voy a referir a eso después de leer el texto. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, mire, tenemos redención o perdón de pecados, sí, en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz según su abundancia de gracia o de favor para con nosotros. Regreso al hecho de que la iglesia es esa comunidad de creyentes que ha creído en el Señor Jesucristo, que sus pecados le han sido perdonados porque se ha arrepentido y porque ha recibido la salvación como un regalo de Dios para su vida.
No es que tengo que hacer 1000 cosas o pagar algo para la salvación. No, es un regalo. Pero a veces tenemos un problema en la forma que nos expresamos y decimos, por ejemplo, cuando los templos estaban abiertos, nos vamos para la iglesia. Pero los templos no son la iglesia. La iglesia somos nosotros, la comunidad de creyentes que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, los templos son una cosa y la iglesia es otra cosa. Muy bien. Número 2, la iglesia la conforman los que se han separado del mundo pecaminoso, y aquí hacemos referencia al sistema pecaminoso. Y ahí veremos un texto en 2 Corintios 6:14, y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y no sé si podemos avanzar ahí, ¿sí? Entonces, no hay ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, la iglesia debe tener en claro que me he apartado del mundo pecaminoso, por eso el Señor me redimió y ahora empiezo una vida nueva para agradar al Señor. No quiere decir que tal vez no peque o que ya soy más que los demás, no, sino que he recibido la salvación por gracia y ahora como hijo de Dios ya no vivo esclavizado en ese pecado, ni lo voy a practicar como antes lo hacía, sino que el Señor me ha liberado y ahora empiezo una nueva etapa de crecimiento espiritual donde me ha apartado de esas cosas que me tenían esclavizado y estoy empezando una vida nueva en Cristo Jesús. Número 3, la iglesia son aquellos que han creído en el santo evangelio y lo practican en ese mensaje de salvación. Entonces, Romanos 1:16 dice, 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es muy importante: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la iglesia son las personas que han creído en el evangelio de Jesucristo y que no se avergüenzan del evangelio. Hay gente que quiere los beneficios del evangelio, pero se avergüenza de su fe. Y eso no es un creyente. Un genuino creyente no se avergüenza de llamarse creyente, hijo de Dios, cristiano, evangélico, redimido por la sangre de Cristo. Nadie se avergüenza de su fe si es un genuino cristiano. Así que la iglesia orgullosamente es hija de Dios, embajadora del Señor Jesucristo aquí en la tierra, la comunidad de creyentes que ha sido redimida en su sangre y que con toda certeza cree en el Señor Jesucristo para salvación. Muy bien, saludamos a John, a Alejandra, a Farid, que están ahí en el discipulado, a las 56 personas que están ahí. Un abrazo para todos ustedes. Estamos trabajando en la clase bíblica hoy sobre la iglesia. Y estábamos mirando qué es la iglesia. Repasamos: es la comunidad de creyentes que han sido salvos, la conforman los que se han separado del mundo pecaminoso para agradar a Dios. Tercero, son aquellos que han creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos en la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver entonces también una ilustración o un punto que se llama la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces hay una relación bíblica entre Cristo y la iglesia para que nosotros podamos comprender mejor esta relación que hay entre Cristo y su iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia, entonces en la Biblia queda maravillosamente expresada o ilustrada de la siguiente manera, y va a usar 3 figuras para ilustrar esa relación. La primera figura es que la compara con un cuerpo, y eso nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 28, pero vamos a leer solo una parte. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchísimos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces la figura que dice es que somos un cuerpo y estamos conformados por muchos miembros, pero todo ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, y luego vamos a ver más adelante que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces, y es muy importante esta figura, porque esto nos habla de unidad y nos habla también de sujeción. Entonces,
podemos ver que el símbolo que se toma aquí es Cristo como la cabeza dirigiendo el cuerpo. Y nosotros somos ese cuerpo bien organizados, cada uno ocupando su lugar como miembros. Y no importa qué miembro eres del cuerpo, tenemos una gran importancia. Porque el texto sigue hablando y entonces comparando con este cuerpo. Y decimos que si de pronto yo soy un dedo, entonces no soy tan importante como tal vez la vista. Pero no, todos los miembros del cuerpo de Cristo somos importantes. Y esto es maravilloso porque cuando venimos a Cristo y entendemos que yo soy parte del cuerpo de Cristo, que es la expresión de Cristo acá en la tierra, que es su iglesia. Entonces cada uno de ustedes que me está viendo dice: pastor, yo recibí a Cristo en mi corazón y yo soy hijo de Dios. Entonces tú eres parte del cuerpo de Cristo y eres uno de esos miembros que componen el cuerpo del Señor. Entonces una figura. Y la cabeza es Cristo, que dirige y coordina todo el cuerpo. La segunda ilustración que usa la Biblia para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia. Mire, esto tan importante: el cuerpo está unido entre sí, pero está unido a Cristo, que es la cabeza. Ahora la figura es un edificio o templo. Lo va a comparar con un edificio o templo. Y vamos a ver Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sigamos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de un edificio. ¿Y qué es lo más importante de un edificio? Tal vez algunos de ustedes han visto construir o han edificado su casa. ¿Qué es lo primero que se echa? ¿El techo? No, echaban las bases, y que las bases deben quedar firmes, y también las columnas y las vigas de amarre. Esa estructura sostiene la edificación. Aquí la figura que se usa es esa. Entonces tengo acá una casita que es un calendario y se la voy a mostrar. Entonces esta es la casita y dice, bueno, para edificarla, entonces lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer que esté sobre un buen fundamento. Entonces son esas bases. Aquí Cristo son las bases del edificio. Y la estructura que lo sostiene es esa base principal. Esa piedra del ángulo hace referencia a la piedra que usaban en tiempos antiguos para edificar los grandes edificios, construcciones. Y se buscaba esa piedra para poner la base sobre esa roca para que quedara firme, para que no cayera. Yo quiero darles un consejo. Como iglesia del Señor necesitamos ser edificados en Cristo. Cristo, que es la roca. Cristo, que es el fundamento. Entonces aquí no estamos edificando sobre la arena, sino sobre Cristo, que es el fundamento. Y sobre ese fundamento vamos a crecer. Y esto es muy importante. Cristo es el fundamento y la piedra principal del edificio. Nosotros somos piedras vivas que se usan en la construcción del templo espiritual. Y miremos lo que dice Primera de Pedro 2:5, que nos dice que somos nosotros esas piedras vivas que edifican, que se va construyendo, el edificio. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Entonces, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mire esto. Cristo es la roca principal y nosotros, piedras vivas, se va construyendo el edificio. Es muy importante esto, porque podemos ver, si pasamos a la siguiente diapositiva, que la base de la iglesia no puede ser nada más ni nada menos que Cristo. Es decir, no puede ser un hombre, no puede ser una institución. Y ya voy a avanzar en este símbolo. Dice: este símbolo establece: Cristo es la roca en que está fundamentada la iglesia. La iglesia, escuche esto tan importante para todos los que están aprendiendo, ¿sí? La iglesia no está fundada sobre un hombre. Ejemplo, Pedro o cualquier otro personaje bíblico.
tampoco es una institución en particular. Cuando alguien está empezando a caminar con Cristo y dice, yo quiero seguir, yo quiero darle mi vida al Señor, regularmente hay una pregunta porque hay personas que están malintencionadas y malinterpretan la palabra del Señor. Entonces, apenas usted empieza a caminar en una iglesia, se acerca alguien y le dice, esa iglesia que usted está no es verdadera, la mía es la verdadera. Entonces empieza como a generar una confusión. Pero a mí me ayuda a alivianar la vida en la palabra que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si alguien está buscando la verdad, es Jesucristo. Y la iglesia debe estar fundamentada sobre Cristo. El tercer símbolo que usa para ilustrar la relación entre Cristo y la iglesia es la vid verdadera. Para los que no saben, la vid es la mata de uva en general, ¿sí? Y ya vamos a ver esa vid verdadera, esa mata de uva, y vamos ahorita a ver cómo nos lo expresa el texto bíblico en San Juan 15, 1 al 8. Ya vamos a ver cómo lo expresa, pero el texto nos habla que dice la palabra, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la vid es como ese tronco principal de la mata de uva y los pámpanos son las ramas que están adheridas a ese tallo principal. Así como los pámpanos o las ramas están unidos al tronco, a la mata, al tronco principal que es la vid, y reciben de ella todo el alimento, la vid al Señor y los pámpanos somos sus hijos que recibimos el alimento espiritual. Ahora, el ideal de estar unidos al tallo principal, acá la ilustración es que Cristo es esa mata principal de uva, ese tallo principal. Pero nosotros somos los pámpanos, que son las ramas, que estamos unidos a Cristo y que la única manera para dar fruto es estar unidos a Cristo y que tenemos un llamado a dar mucho fruto según el versículo 5 del capítulo 15. Dice, para que llevéis mucho fruto. Entonces, nuevamente, en los tres símbolos que ilustran la relación entre Cristo y la iglesia, los tres ejemplos, nos muestra la importancia de estar unidos a Cristo, de estar siempre pegados a Cristo, que Cristo sea lo principal, la cabeza, el fundamento y acá el tronco de la planta que imparte vida y alimento para que nosotros podamos dar fruto y que ese sea un fruto que permanezca, un buen fruto. Muy bien, pasemos un poco la diapositiva para poder seguir avanzando. Les bendigo a Jenny, a todos los que regresaron. Pastor, muchas bendiciones. Gracias por este hermoso tiempo para compartir. Nos escribe Alejandra. Muy bien, entonces vamos acá a usar el ejemplo de la vid, que es un ejemplo que nosotros entendemos la mayoría porque en Colombia es muy conocido el agro. Así que la mayoría tenemos contacto con el campo. Y esta es la figura resumida. El Padre Celestial es el labrador o el agricultor que limpia la rama a los creyentes para que lleven fruto y que sea un fruto de calidad. Aquí en nuestro municipio se cultiva mucha fruta, entre ellos la guayaba pera. Y hay plantas que para que den fruto toca cortar la rama para que eche flor y ahí echa el fruto. La tarea del labrador es cuidar la planta, cortar lo que nos sirve para que nosotros podamos dar un buen fruto para Dios. Este fruto puede hablarse en dos direcciones. El primero es que desarrollamos un carácter, que es el carácter de Cristo, que un día, más adelante lo vamos a ver en una clase, que agrada a Dios y que es parecernos a Dios, vivir para Él, desarrollar en nosotros todo lo que Él ha planeado para nuestra vida, la paciencia, el amor, la bondad, el gozo, la fe, la paz, poder ser personas ejemplo en nuestra manera de vivir, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Es decir, que vivamos de tal manera que reflejemos a Dios en nuestro vivir. Y también que podamos hablar, predicar del Evangelio y ganar almas para Cristo.
ganar personas que se arrepientan de sus pecados, sean salvos y que permanezcan en la fe. Dios quiere que llevemos fruto. Por eso en algunas ocasiones el evangelio ha sido difamado, porque muchas personas llamándose creyentes no son transformados, no dan fruto. Entonces se vuelven como esas ramas viciosas en los árboles. Las ramas viciosas son unas ramas que crecen, por ejemplo en los naranjos o mandarinos, crecen derechito y fuertes y van muy vigorosos, pero esas ramas ladronas se llaman, esas ramas se toman todo el alimento y los nutrientes de la planta, pero no dan fruto. Entonces se miran hasta bellas y fuertes, pero no tienen fruto. No sé qué clase de rama quiere hacer usted, pero el llamado de la Biblia es que seamos esas ramas que estemos tan pegados a Cristo, tan sujetos a Cristo, que no importa si tiene que tratar con nosotros y cortar cosas, pero que podamos dar fruto para la gloria de Dios. Y no unos gajos de ramas de ladronas, que se llama así en el agro, que se roban los nutrientes pero no dan fruto. Así que, mi hermano, mi amigo, a partir de que Cristo vino a su corazón, esfuércese para que dé un buen fruto, que honre a Dios, y que cuando la gente le vea cómo se trata con la familia, con la esposa, con el esposo, cómo trata a los vecinos, cómo vive, la gente diga, wow, hay fruto en ese hombre, en esa mujer, desde que asiste a esa iglesia, desde que le dio su vida al Señor, se nota, es un hombre honesto, íntegro, que manifiesta el amor de Dios, se ha vuelto una persona culta para hablar, respetuosa, amable. Entonces estamos reflejando un fruto para la gloria del Señor. Muy bien, las figuras de cuerpo, edificio y vid son algunas de las formas como nos habla nuestro Señor para entender la fe, la gracia, el amor y el valor y la sujeción. Esto es tan importante. Si a alguien debemos estar sujetos es a Cristo, sometidos a su palabra en obediencia, en amor, siguiéndole de todo corazón y sirviéndole con amor. De tal manera como que se cumple a nosotros un texto que está en Gálatas y dice la palabra, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces que ya nuestros deseos, pasiones pecaminosas ya no estén gobernando, sino que Cristo esté gobernando en nosotros. Entonces ahora todo lo que le agrada al Padre, eso queremos hacer, porque en Cristo hemos aprendido a honrar a Dios con buen fruto. Avancemos, ¿cómo seguimos? Los que están ahí conectados, saludamos a Alejandra, a Luz, Romero, un abrazo, bendiciones, a Jaime Castañeda, a Norbey, a todos los que están en la clase bíblica. Tuvimos la interrupción de la energía, pero luego lo vamos a editar nuestra clase y la vamos a subir completica, bien hechacita, en nuestro canal de YouTube por si usted quiere repasar. Muy bien, estamos en nuestra clase bíblica sobre la iglesia. Número 2, entonces el primero vimos los símbolos que nos muestran la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora, en nuestro punto número 2, vamos a ver razones bíblicas para asistir al templo, para congregarnos. Ahora podríamos decir razones bíblicas para conectarme en una comunidad virtual y no desvincularme de esa comunidad, sino estar ahí, porque el congregarnos es bíblico, es un mandato de hecho y ya vamos a ver. Es interesante apreciar cómo la iglesia y el templo se convierten en parte fundamental de la vida del pueblo cristiano. Hoy estábamos entregando unas ayudas, unas donaciones a unas familias y nos expresaban cuánto han extrañado el congregarse. Algunos lloran, se quebrantan, pastores, qué bueno verlos, cómo los hemos extrañado, cómo extrañamos los servicios, porque se ha vuelto parte fundamental de la vida cristiana. Entonces es un mandato, podemos ver en la Biblia que es un mandato. La palabra dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuche esto tan importante, escuche. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice la palabra. Entonces el llamado es un mandato bíblico. Que no dejemos de congregarnos. Y mire esto tan interesante. A medida que se acerca el día del regreso del Señor, del fin de los tiempos, las personas, algunos se van a enfriar espiritualmente
y van a tener la tendencia de no congregarse. Entonces, en otras palabras muy colombianas, muy populares, el texto diría que no cojan la maña perdónenme la expresión, que no cojan el mal hábito de no congregarse. Tanto más cuando ustedes ven que aquel día se acerca. Y por el contrario, si ustedes ven que hay una persona que se está desanimando, anímelo. La palabra exhortándonos es anímelo para que continúe creciendo en la fe. Y ahora me parece que cuando tenemos acceso a este medio virtual, pues es más fácil. Entonces yo estoy retando a la iglesia y le digo, mira, cuando apartes el tiempo para el culto de miércoles y el domingo, es un tiempo para Dios. Levántate, arregla tu casa, arregla tu sala, ve y báñate, alístate, arréglate precioso, preciosa y preséntate a Dios. Y si voy a conectarme, pero voy a ofrecer culto a Dios. Porque usted es el que le ofrece culto a Dios, adoración, alabanza, su corazón abierto para recibir la palabra de Dios, para compartir, para saludar a un amigo a través de los comentarios, como algunos aquí lo han hecho. Aquí Alejandra nos dejaba un saludo de gratitud, aquí hay otros que están conectados. Entonces podemos hacerlo de esta manera por el momento que estamos de forma virtual, pero no perder la esencia y tener esa comunión unos con otros. Y ya los que se conocen, pues una llamada, un saludo, una oración para saber cómo está, porque somos la familia de la fe. Así que congregarnos es un mandato. Ahora decimos conectarnos en estos tiempos es un mandato del Señor, para que permanezcamos como la comunidad de fe, porque la Biblia no habla de llaneros solitarios. Hay creyentes por ahí que yo no necesito congregarme, yo no necesito conectarme, pero regularmente son vaqueros solitarios. Y la Biblia, la sola definición de la palabra iglesia, habla de la comunidad de creyentes salvos. Entonces, no somos llaneros solitarios, somos una comunidad de fe. Avancemos, por favor. Muy bien. Entonces, cuando nos congregamos, nos edificamos. Los que están conectados yo les bendigo porque están interesados, están aprendiendo. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Nos estamos edificando. Cuando oímos la palabra de Dios mediante nuestro pastor que él puso en el camino. Un día yo estuve detrás del púlpito, detrás del tutor, y yo estaba recibiendo mis clases de discipulado. Yo recuerdo, les quiero contar que a mí me pasó algo, una experiencia curiosa, porque yo me arrepentí de mis pecados, creí en Jesucristo y me entregué al Señor, acepté ese llamado de amor que Él tenía para mí y ese plan de salvación, y yo me enamoré del Señor. Yo quería servirle, hacer mi compromiso de permanecer en Él. Así que el pastor me dio el discipulado y recuerdo que no aprendí mucho. No aprendí mucho porque yo estaba pensando cuándo terminaba ese discipulado, porque yo me quería bautizar. Te voy a decir algo. Si ya ahora tomaste la decisión de darle tu vida al Señor y tienes ese deseo de bautizarse como una señal de obediencia, como un paso de obediencia, también como un pacto con Dios de estar con Él para siempre, obedeciendo a su palabra, es porque ha nacido de nuevo. Vas bien, porque es el primer sentimiento, lo primero que surge en el corazón de una persona que se ha entregado por completo al Señor, es que desea bautizarse y comprometerse con el Señor para siempre. Y yo tuve esa experiencia. Yo quería que terminara el discipulado para ya bajar a las aguas bautismales y estaba expectante. Así que todos estamos en un momento siendo edificados, escuchando a nuestro pastor, el que Dios puso en el camino para enseñarnos. La palabra dice que el pastor conoce el estado de sus ovejas, y la Biblia nos hace un llamado muy importante. Mire lo que dice Hebreos 13, 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hoy hay una propaganda amarillista en contra de los pastores, y no digo que no haya personas que se hayan ganado esa fama negativa y que hayan dañado la imagen de muchos buenos ministros, pero también hay buenos ministros del Señor, hombres y mujeres de Dios que han renunciado a todo. Alguien me decía estos días, o atacaba a la iglesia, los pastores, que esto y que lo otro, y que dejen y que esto, bueno, todo lo que ustedes escuchan.
Y yo hablé y dije, oye, ¿por qué no hablan de los buenos ministros? ¿Por qué no alguien se levanta y dice, sí, este es un buen hombre, que una buena mujer, que se ha negado a sí mismo, que han dejado cosas? Nadie habla de eso. Y yo tocaba a esa persona un caso en particular y le decía, ¿por qué no hablan de fulana de tal que tenido una carrera profesional decidió dejarla para irse a un lugar lejano a servir y no a ganar millones, sino a creer por fe en el sustento que Dios le dé? De eso no se habla. Porque no se habla de este hombre que renunció a su posibilidad de tener sus cosas, en mi caso, de tener mi finca, de ser un agricultor, que era mi sueño, de ser un ingeniero agrónomo y dedicarme toda mi vida y mi juventud, ya se me cayó el pelo, a servir a Dios y a la comunidad. Sino que siempre está el punto negativo, y esto es un punto que genera algo que está distorsionado y que está en contra de la palabra. Dice, acuérdense de los buenos pastores, miren cuál es su conducta, pero acuérdense de ello, para que los imiten, para que oren por ellos. También hay hay mismo en Hebreos capítulo 7, pero ahora capítulo 13, pero el versículo 17, si me lo pone ahí en pantalla, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Mire, sigamos. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces también nos han llamado para que nos acordemos de esos ministros, para que obedezcamos la palabra que ellos nos comparten, nos enseñan, y también para que nosotros entendamos que hay una responsabilidad en el pastor, y también hay un llamado para nosotros a hacer el trabajo con alegría y cuidar de las ovejas del Señor. Muy bien. Entonces nos edificamos mutuamente. Escuche esto, no existe comunidad de fe. La iglesia es indispensable el pastor y la comunidad. Nadie puede decir, yo soy pastor sin comunidad, porque no es pastor de nada. O la comunidad decir, yo soy un rebaño de ovejas, pero no acepto pastor. Porque el Señor mismo estableció este ministerio. Mire lo que dice el texto. Él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los ministros del Señor no fueron constituidos por votación del Congreso de la República o por un decreto presidencial, sino que fueron instituidos por el mismo Señor Jesucristo desde tiempos antiguos. Y desde entonces, esos pastores ministros a los cuales Dios les ha dado un llamado, una vocación, un llamado de Dios, entonces han desarrollado esta tarea por un llamamiento divino. Y la tarea es perfeccionar la iglesia, exhortarla. Por eso en ocasiones hay gente que no se disgusta, porque uno como pastor tiene que decir la verdad, porque esto no es politiquería, esta es la obra de Dios. No importa si es conocido o allegado el pastor, tiene que trabajarse, porque el trabajo de edificación es para todos. Y cuando se hay que llamar la atención, cuando hay que edificar, cuando hay que trabajar, es para todos, porque es nuestra tarea. Y nosotros necesitamos comprender esta gran realidad. También es importante congregarnos porque pertenecemos a la iglesia militante y universal, que es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de creyentes vivos. Es decir, quiero aclarar esto, hay una iglesia universal. La iglesia universal es todos los que hemos creído en Cristo, los que ya murieron creyendo en Cristo, los que estamos ahora creyendo y los que van a venir después. Toda esa gente que ha sido redimida por Cristo es la iglesia universal. Pero también quiero decirle que hay una iglesia local, y la iglesia local es el grupo de creyentes organizados, bautizados, que sirven en una iglesia local como esta, Río de Avivamiento Asamblea de Dios. Entonces es mi iglesia local donde tengo mis hermanos en Cristo, mi pastor, y crecemos juntos en esa comunidad de fe. Pero ese grupo local pertenece a la iglesia universal, que es la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Ahora, esta iglesia del Señor tiene poder. Somos un ejército con poder y armas celestiales que nos ha dado el Señor por el Espíritu Santo y la palabra para vencer al enemigo. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Mire esto tan importante.
En el Señor es que tenemos poder para vencer. Alguien dice, pastor, ¿cómo hago yo para vencer mis luchas, mis batallas? Es con estas armas espirituales. Podemos hablar de algunas, como la oración, el ayuno, la palabra del Señor, la vigilia. Bueno, hay unas armas espirituales. El Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre la iglesia para darle poder. Entonces es importante porque si yo pertenezco a la iglesia, me congrego, me conecto, estoy activo, la palabra militante, estoy activo en esa comunidad a la cual pertenezco. Siguiente, somos familia de Dios. Y si somos una familia, nos reunimos como familia. Las 20 personas, 21 que estamos conectados ahora en clase, somos una familia de fe. Y les bendigo y les felicito por estar ahí conectados. A Alejandra, a Damaris, a Fanny, a Glenis, todos los que están ahí conectados, Jackson, les bendigo. ¿Por qué? Estamos sacando un tiempo, tal vez algunos repasando acerca de nuestros fundamentos de fe, que de hecho, algo que me encanta a mí es dar el discipulado. Desde que yo pueda como pastor, tengo un grupo de discipuladores que me apoya, pero siempre estoy discipulando. Ahora mismo estamos discipulando más de 20 personas fuera de Facebook. Y hay líderes que están llamándolos por teléfono, por dúo, por WhatsApp. Pero siempre les pido que me permitan o me dejen un grupo porque me recuerda el fundamento, me apasiona hacerlo. Y yo le pido que usted también se apasione una vez, crezca en la fe, también se vuelva un discipulador y compartir la palabra de Dios a otros. Somos una familia, así que estamos juntos en presencia de Dios. Así que ya no sois extranjeros, dice la palabra, ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso es que nos decimos hermanos, hermano Dios le bendiga, hermana Dios le bendiga. Y la idea es que entendamos por qué nos decimos hermanos. Porque hay gente que se dice hermano o hermana sin saber por qué. O lo saludan a uno hermano y no saben ni por qué. Es porque nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Porque ahora soy hijo de Dios. Porque ahora entonces aquel que creyó en Cristo es mi hermano y mi hermana legítimamente. Porque ahora nosotros pertenecemos a esa gran familia de Dios de la cual tenemos un Padre Celestial al cual amamos y servimos. Y el último punto del por qué nos congregamos es porque somos fortalecidos por el Espíritu Santo y la palabra. Entonces, cuando nos congregamos en un grupo, puede ser virtual como este, ahora, yo he escuchado testimonios y me han escrito, pastor, me ha edificado esa enseñanza, he crecido, me ha bendecido, estaba esperando esa palabra. No porque el pastor tenga esa habilidad, sino porque el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, sobre los ministros también, para edificarnos a través de ella. Dice Hechos 9:31, está la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios y la palabra es lo que nos fortalece, que la iglesia es acrecentada y fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esta palabra es de fortaleza para nosotros, para el que está diciendo, pastor, me hace tanta falta congregarme, a mí también. Pero no vamos a desfallecer y no por eso la iglesia se va a detener, porque hay una palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a seguir funcionando, porque la iglesia somos nosotros los que hemos creído en Cristo. Y dice que tenían paz en Judea, en Galilea. Lo que me dice a mí es que yo como verdadero creyente, el Espíritu de Dios me fortalece y me acrecenta como creyente por su palabra, aunque estemos conectados acá y tal vez esté en México, el otro esté en Nueva York, el otro esté en Sao Paulo, el otro esté en Bogotá, en Villavicencio. Ahí el Espíritu de Dios obra y nos fortalece y nos acrecenta, porque no importa el lugar, lo que importa es mi fe puesta en Cristo Jesús de manera correcta. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y los beneficios de asistir al templo, y aquí terminamos. ¿Qué beneficios tiene de asistir o de congregarme? En este caso, de manera virtual, que es la forma que estamos usando. Pues hay una unción del Espíritu Santo. A veces en los cultos yo escribo cuántos están en casa a través de este servicio, de este culto, de esta adoración, experimentando la presencia de Dios en casa y que no solamente están conectados en el Facebook Live, sino que están conectados con Dios. Y me escriben, pastor, aquí está la presencia de Dios. He escuchado testimonios cómo el Señor les ha tocado, les ha quebrantado y ministrado en casa hasta sanidad de una manera especial. Entonces la presencia de Dios
es manifestada cuando nos reunimos en su nombre, porque cuando hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que en este caso de este Facebook Live de la clase bíblica, el Señor está con nosotros. También el templo, cuando venimos al templo y ahora que se reabren las puertas, cuando Dios nos permita, es un lugar de sanidad. Entonces podemos ver que la sanidad de un cojo en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y dice que se puso de pie, saltó, entró alabando al Señor. Y usted puede seguir leyendo todo el texto, cómo el Señor le sanó. Y también he escuchado testimonios de sanidad, incluso, como he dicho antes, cuando nos congregamos de manera virtual. También es un lugar de revelación divina. ¿Qué quiere decir revelación divina? Que lo oculto para mí es manifiesto y ahora yo lo puedo comprender, lo puedo entender, lo puedo recibir. Alguien tal vez saldrá de esta clase diciendo: wow, esta parte yo no la entendía, esta parte no la comprendía, pero ahora comprendo. La iglesia es la comunidad de creyentes. Me quité ese peso de encima de alguien que me decía: no, es que mi iglesia es la verdadera. No, eso es solo una institución. La iglesia soy yo. La iglesia verdadera soy yo, si he creído en Jesucristo, en el Evangelio, y le estoy sirviendo. Muy bien, es un lugar para conocer a Jesús. ¿Cuántas personas han conocido el Evangelio, han conocido al Señor Jesucristo a través de un culto, de un servicio en el templo o a través de una transmisión como esta? Es un lugar para recibir enseñanzas de la palabra de Dios. Eso creo que lo tenemos claro todos. Y es un lugar donde somos amados y aprendemos a amar a otros. Esto es muy importante, porque el Evangelio, la plena manifestación debe ser el amor, porque Dios es amor. Así que aprendemos a ser amados por Dios, pero también aprendemos a amar a otros. Muy bien, ahora nos queda un compromiso final en nuestra tarea de la Biblia. Aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado, me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó mi vida entera.